Aldea Global. Buena música aquí en esta Aldea Global, y como ya lo adelantábamos, en una era en que el periodismo es más relevante que nunca, llega a nuestras manos un nuevo libro, Historia del periodismo en Chile, de puño y letra, del académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Mi casa periodística. Tu alma mater. Mi alma mater también. Bueno, periodista y autor de cuántos libros. Alfredo Sepúlveda, bienvenido aquí a Radio La Clave. ¿Cómo estás? Rodrigo, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantado. Bienvenido. Autor de tantos libros: Independencia, Breve Historia de Chile, que no sé cómo le hiciste breve, pero es muy bueno ese libro, de la Unidad Popular, y ahora de esta Historia del periodismo en Chile, que para el Día del Periodismo, para el Día Nacional del Periodismo, te hicieron hartas entrevistas. Estuvo bueno ahí anunciando este libro, que ya está en muchas librerías. Yo les decía ahí a Alfredo que lo vi el viernes en una librería. Se ha demorado un poquito en llegar, sí, pero paciencia. Pareciera que ya está con su distribución completa. Sí, así que ya lo pueden pedir o estar atentos para cuando llegue a su librería favorita. Historia del periodismo en Chile, de la aurora a las redes sociales, 1812-2022. ¿Cómo ha cambiado la cosa en esa brecha de tiempo? Claro, bueno, radicalmente. Yo creo que en el libro hay como por lo menos 4 definiciones ontológicas de lo que se considera periodismo. O sea, esa cuestión, lo que nosotros consideramos periodismo hoy día, evidentemente no era lo que Camilo Enríquez consideraba periodismo. Y por lo menos yo detecté en el libro 4. El periodismo como un vehículo de propaganda, un periodo fuerte en la historia de Chile, el periodismo como un ayudador a la construcción del país en el siglo XIX, un colaborador del Estado. El periodismo de partidos políticos, que en Chile fue muy importante porque los partidos políticos durante el siglo XX fueron dueños de medios de comunicación, pero fueron profesionales esos medios de comunicación, pero eran propiedad de los partidos políticos. Y la versión más reciente, que es el periodismo como un fiscalizador del poder, el cuarto poder, lo que se llama así. Así que, claro, ahora son los millonarios, son los dueños de los medios de comunicación. Pero de alguna manera, más o menos, digamos, pero siempre el periodismo, lo que pasa es que el periodismo es intrínsecamente, y eso puede ser un aporte del libro, está intrínsecamente relacionado con el poder político, o sea, o con el poder económico. Eso nunca va a cambiar, digamos. O con el gobierno, como al principio, o con sectores políticos como después. La misma prensa de partidos así lo demuestra. Pero tampoco ha sido, si tú miras el fenómeno en su totalidad, tampoco, o sea, hay matices, digamos. Siempre ha habido sectores poco representados de la sociedad chilena que, aunque estuvieran poco representados, tuvieron medios de comunicación. En el siglo XIX hay, por ejemplo, medios de comunicación de mujeres para mujeres. Centrados en la educación de la mujer y después en la obtención del voto, de los derechos universales. Prensa obrera, hay una riquísima tradición de prensa obrera en el norte chileno en los años del 1900, por decirte algo. Y cosas que no me quedaron por espacio, las mismas radios comunitarias, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en general la historia del periodismo en Chile cubre, si tú me preguntás mirándolo desde bien fuera, cubre todo. Alfredo, hablabas de esta división de 4. 4 años también te demoraste en hacer este libro, ¿cierto? Claro, lo partí como una asignatura en varias universidades y esa fue la base, pero la investigación propiamente tal me tomó 4 años. Esa asignatura que es Historia del periodismo en Chile, ahí va cambiando. Historia del periodismo en general y en Chile, sí. Va cambiando el nombre. ¿Cómo surge esta necesidad? Me imagino que en base a esta misma asignatura, de crear este libro, un libro grande, un libro contundente, y que me imagino que ahí también, no sé, dime tú, te inspiraron los alumnos a la necesidad de hacer entre comillas, resumen, difícil resumirlo, de la historia del periodismo en Chile. ¿Cuáles fueron las mayores complejidades ahí de crearlo? Siempre en la asignatura uno se pregunta para qué la hace, pero yo creo que le encontré una buena respuesta para los estudiantes, que fue, mira, ustedes llegan aquí sin cachar mucho, sí, pero sepan que son parte de una tradición que tiene sobre 200 años, o sea, que esto no partió con nosotros, no partió conmigo, no partió con ninguno de los que está en esta mesa, digamos. Y eso me parece a mí muy interesante. O sea, de alguna manera, esta continuidad no se aprecia mucho porque el periodismo no se interroga a sí mismo. El periodismo es la máquina de registro más grande que tenemos. O sea, hoy día con las redes sociales tienes el registro de algo segundo a segundo, o sea, la cantidad de información es inabarcable, pero es muy malo para mirarse a sí mismo, es muy malo para contar cómo son sus tensiones, cómo funciona por dentro, cómo es su sala de máquinas.
Y sin embargo hay una tradición chilena historiográfica bastante grande que abarca todo este tiempo. O sea, yo no fue un problema encontrar fuentes de historiadores que hayan trabajado con esto, hay muchos. Sí. Lo que pasa es que estaba desconectado y creo que esa es la gracia del libro, que conecta toda esa investigación previa. Eso te iba a preguntar, en la era del ChatGPT, que también, bueno, debe ser complicado. Nosotros no alcanzamos a vivirlo en la universidad, al menos, pero... Ahora estamos en eso, sí. Sí, pues debe ser un tema, la inteligencia artificial para las pruebas, para los trabajos universitarios, por sobre todo. La construcción de un libro, ir a las fuentes, ir ahí al periodismo puro y duro. ¿Cómo fue esa construcción ahí desde lo técnico? Bueno, como te decía, hay un trabajo historiográfico muy, muy grande. O sea, yo camino, el libro está construido sobre la base de trabajos previos. Eso es evidente. El trabajo de María de la Luz Hurtado y otros con la historia de la televisión, los orígenes de la televisión en Chile. El mismo libro de Carlos Aldunate, que es bastante reciente, de los orígenes del periodismo digital, por decirte dos ejemplos, el trabajo de Eduardo Santa Cruz, o sea, de Valdo Guillermo Zunkel. Hay muchísimo material. El de Claudia Montero sobre periodismo de mujeres, se me van un montón, o sea, pero todo, como te digo yo, era parcelado, todo era como pedacitos. La historia de la radio, por ejemplo, ya que estamos acá, Sí. no tiene libro, pero tiene una tesis, que es como un libro, que nunca ha sido publicada, Ya. que es de Consuelo Larraín et al. Y otros, y que está en la biblioteca de San Joaquín de la Católica. Fui a foto para poder leerla. Ah, ya, y que estaba escrita a máquina, digamos. Reporteo, onda, te fuiste a San Joaquín. Técnicamente mi hija me trajo el libro de la biblioteca, pero sí, fue como si hubiera... Una de las cosas que encuentro más fascinante en la actualidad justamente es cómo se ha ido desarrollando en algunos medios, además, el tema del reporteo, ¿ah? Porque el golpe, es decir, golpear con una noticia, hoy día es imposible ganarle a las redes sociales. Cuando fallece Sebastián Piñera o cuando ocurre cualquier cosa, uno se entera primero por las redes sociales y después tú estás esperando que como que los medios o el periodismo serio lo confirme, pero tú te enteráis de todo lo que ocurre por las redes sociales. O sea, muere alguien, pasa cualquier cosa, ahí está. Es difícil ganar ese golpe, pero luego el reporteo, fíjate que es bien interesante. A propósito del atentado a Donald Trump, es increíble cómo en Estados Unidos el periodismo ha estado todos los días generando reporteo y actualizaciones y novedades sobre eso, así como casi que almorzó el día, hace 3 días antes, el tipo que disparó la bala y que como que en eso la inteligencia artificial ni nada no pueden reemplazar ese oficio, ¿cierto? No, eso. Pero no todos los medios... Hasta el día de hoy, digamos. Sí. Pero no todos los medios destinan tantos recursos al reporteo de las noticias. Puedo dar la impresión de que quedamos más en lo superficial a veces, ¿o no? Bueno, es que en la actualidad los medios, y eso también está en el libro, han vivido una precarización producto justamente de la aparición de lo digital en nuestra sociedad. Pero ya que estamos con el golpe, es interesante, súper interesante eso, porque el golpe te genera un tipo de prensa que es la prensa vespertina en Chile, a partir como de los años 20 o 30, ¿no? Porque solo había prensa escrita, entonces los diarios de la mañana traían las noticias. A veces los diarios de la mañana sacaban suplementos en las tardes. Sí. Así nació Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias es Las Últimas Noticias del Mercurio. Era un suplemento de la tarde del Mercurio. Realmente las últimas. Claro, su nombre lo dice. Claro. Lo Imprimían 4 hojas y le ponían Las Últimas Noticias del Mercurio. La segunda también fue lo mismo. Fue la segunda edición de Las Últimas Noticias. ¿Por qué? Porque lo interesante también, creo yo, de la investigación es que hay que entender también que el periodismo es una institución de nuestra vida democrática, pero una institución rara, es también industrial y comercial. O sea, de hecho la aparición misma de la noticia es un negocio. O sea, era mejor negocio para los diarios de antes del siglo XIX, que eran dogmáticos, que eran básicamente publicar ideas. Aparece la noticia y tienen voilà, como dicen los franceses. No era necesario que el público estuviera de acuerdo con la idea, porque la noticia es neutra. Entonces se ampliaba la cantidad de público al que esos diarios podían llegar. Alfredo, tú hablas, bueno, ya hablábamos como, hay hartas cifras, lo de 4, esta separación de 4, bueno, los 4 años que te demoraste, pero también hablas como este triángulo del vínculo entre los periodistas, la sociedad y los políticos. En una era, y ahí como conclusión del libro, en una era en la que nos volvemos a cuestionar muchísimo los periodistas de esta necesidad, y ahí entra un rol aparte, el poder, la necesidad de cuestionar constantemente el poder, esa necesidad del periodismo. ¿Cómo involucras ahí? Bueno, tú ya lo adelantabas, pero el poder a lo largo de todo el libro.
O sea, la idea de que el periodismo es un cuestionador del poder político es relativamente reciente. Como en Chile, por lo menos, yo creo que es de los años 50. Ahora, dicho esto, siempre el periodismo cuestionó el poder. Lo que pasa es que no era su elemento central. Hoy día lo definimos así. Uh-huh. O sea, siempre todo estuvo. Digamos, hay noticias en la Aurora de Chile, pero no era lo central de la Aurora de Chile. Esa es una forma de entender el periodismo que lleva unos 70 años con nosotros. Y no sabemos qué va a pasar con esa forma. Pero lo que te puedo decir es que el periodismo ha cambiado siempre porque el cambio tecnológico lo hace cambiar. O sea, el periodismo nunca cambia porque sí, nunca cambia porque se le ocurre que las cosas podrían ser mejor. Cambia porque es obligado a eso. Eso pasó cuando aparecieron las nuevas imprentas, por ejemplo, que eran las rotativas, en vez de la imprenta de la Aurora de Chile, que era una plancha que costaba mucho operarla. Eso pasó cuando llegó el espectro electromagnético, la radio y la tele, una nueva gramática, una nueva forma de hacer los medios. La radio involucró al periodismo con la entretención, una cosa que no pensamos mucho. Entraron los actores a los medios de comunicación, los radioteatros, eso siguió a la tele. Y ahora lo digital también lo está cambiando, en maneras que yo no me atrevo a pronosticar, digamos, pero no es raro que el periodismo cambie. Uh-huh. En la era, bueno, ahí inevitable pensar en la era del Casa Noticias, me imagino que... Es una cosa contemporánea, claro. Muy contemporáneo, al final también empieza como... Fíjate que todo vuelve, ¿eh? En los años hay un ejemplo del Diario Ilustrado en 1912 que describen cómo trabajaba y existía la figura del cronista. El cronista en el Diario Ilustrado era una persona que estaba en las oficinas del diario y que recibía gente que iba a contarle noticias. Al revés, no salía a reportear, esperaba que llegaran las noticias. Y esa era una costumbre muy del siglo XIX, que la gente fuera a los diarios a lograr alguna cosa publicando noticias. Sí, y eso es lo que pasa ahora, al final también dentro de esa misma figura que ahora se renueva como con este concepto de Casa Noticias, que lo han implementado muchos medios, también entra el concepto de las fake news y la discusión que tenemos todos en la mesa familiar de los fines de semana, que es qué tan necesario es el periodismo si al final todos nos comunicamos instantáneamente por las redes sociales, y ahí los periodistas salimos a defender y decimos el periodismo es más necesario que nunca. Entonces ahí también entra como la guerra digital que tú tocas y abordas dentro del libro, que es mucho más que el clickbait. O sea, es la noticia, pero abordada con un fondo mucho más complejo. Sí, yo creo que ese fondo, o sea, lo que lo hace distintivo es que al final del día es una disciplina basada en la verificación, uh-huh, que no es lo que hacen las redes sociales. Y eso también es súper antiguo. No sabemos cuándo empieza en los diarios, antes de que el periodismo en Chile se profesionalice. No te puedo rastrear a qué periodista o a quién se le ocurrió que había verificar. Pero se hacía de manera, digamos, no profesional. Y después con la aparición de las escuelas universitarias, sí, y eso pasa a ser un elemento central en la formación de los periodistas. Y eso también es relativamente nuevo, eso tiene 70 años con nosotros. Y es lo que se exige hoy día, y yo creo que es lo que finalmente va a lograr que el periodismo tenga una continuidad en el mundo de lo digital, porque eso no lo hacen las redes sociales y no lo van a hacer tampoco. Pero para eso se necesitan medios de comunicación. Yo no soy muy partidario de la idea del periodista lobo solitario en redes sociales, porque le falta la cultura que te trae un medio de comunicación, lo que te generan las salas de redacción, el contacto con los periodistas más viejos, por ejemplo. La sala de redacción te entrega eso. A mí me da la impresión que se nos fue el tiempo, pero en verdad es bien interesante, da para conversar una hora contigo, porque hay temas que nos impactan mucho. Tú lo tocaste igual, Fran, el de la fake news. Para mí me parece que ese es el tema del momento, y también a nivel global, para volver a llevarlo a Estados Unidos. O sea, después del debate, en la prensa salió... En mucha prensa salió, Donald Trump mintió sistemáticamente en esto. Pero al parecer a la gente le da lo mismo. Tú leí, te enteras de todo, pero da la impresión de que la actitud de las personas no cambia como cambiaba antes, cuando se enfrentaban a una noticia. Y eso también es una tensión intelectual en el periodismo, es decir, el periodismo está para reflejar lo que es la sociedad o... tiene algo que decir también en la sociedad, es una tensión que hay en... Interesante, igual como a lo largo de la historia también se ve como esta vuelta, como tú decías ahí, la necesidad de volver a las salas de redacción, a aprender de la gente que tiene mucha experiencia en el periodismo. Yo creo que eso, desde un periodismo más juvenil que quizás lo palpamos nosotros, se observa y se ve esa necesidad de volver a los medios, que es muy bonita. Aquí nosotros tenemos la libertad de estar en un medio independiente, así que felices de tenerte, Alfredo.
les recomiendo igual la entrevista que está en Culto de La Tercera, ahí hablaste harto, para quienes todavía quieren convencerse de este libro maravilloso. Gracias por hacerlo. Muy necesario. Sí, muy bueno el libro. Y ojalá se vengan más libros ahí desde tu vínculo siempre apasionado por la historia. Alfredo Sepúlveda, académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, periodista y autor de este gran libro que ya está en todas las librerías, Historia del Periodismo en Chile. Gracias por este resumen dentro de tanta cosa. Te Al pasaste. contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Alfredo. Nosotros seguimos con más en esta aldea global. Nos quedamos aquí en la 92.9. No te muevas de nuestra sintonía. Quédate con nosotros. En minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en Aldea Global 92.9. La clave.